Vamos a empezar a echar fuera el concepto de recibir. Muchas veces pensamos, y dice la Biblia que cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Y me acuerdo que cuando era niño, yo no sé el caso de ustedes, pero yo era niño y tenía por ahí 5 o 6 años y corría rápidamente, o sea, amanecía el 25 y corría rápidamente al pino. Y oh sorpresa, porque cada año que corría al pino, yo buscaba recibir, yo no pensaba en dar. Se daba la Navidad y yo no pensaba en dar, yo pensaba en recibir. Yo pensaba que todos tenían la obligación de darme en la casa y fuera de la casa. Inclusive había un ser extraordinario que le llamaba yo Santa Claus, que yo estaba esperando que me diera. Y déjenme decirles aquí entre nos, nada más no lo vayan a decir afuera, pero cuando recibía debajo del pino un paquete de truzas, yo me enojaba. ¿Por qué me daban un paquete de truzas si yo quería un paquete, yo quería un carrito, yo quería algo para jugar, yo no quería unos calzoncillos? Y ahí aparecía así como si Santo Claus me quisiera mucho, ¿verdad? Te quiero mucho, aquí van tus truzas. Yo no sabía que me quería, yo no sentía que me quisiera, porque la verdad yo estaba enfocado en mí. Yo estaba enfocado en que Santo Claus, como toda la gente, tenía que darme algo que a mí me complaciera. Mi forma era totalmente adversa, yo no conocía lo que la Biblia enseñaba. Y entonces yo corría para recibir lo único que y si no recibía lo que yo quería, entonces me enojaba y hacía berrinche. Hoy entiendo que las condiciones son diferentes. Hoy entiendo que la Navidad es tiempo de dar. Hoy procuro enseñar a mis hijos que en Navidad es tiempo de dar. Y déjenme decirles que no es dar lo que sobra, sino es dar algo que tenga. Hoy nos preparamos para poder darle a alguien algo. Y hoy, como es tiempo de dar, quiero darles un tutorial. Un breve tutorial. Dame tantito espacio para... Aquí hay un frasco. Voy a dar un tutorial de cómo sembrar una semilla de frijol. Aquí hay frijoles, son frijoles de una bolsa tradicional. ¿Alguien ha sembrado frijoles en la primaria? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer muy rápidamente. Pues yo hice en este recipiente, que es el envase de una botella de agua de las que uno compra normalmente. Lo único que hice fue cortarle la parte de arriba, le dejé tamaño, pues ¿qué serán estos? De 7 a 10 centímetros más o menos. Le metí algodón que está seco. Pone uno una cama en la parte baja de algodón, más o menos ahí, y después agarra uno más algodón y trata uno de hacer una especie de cama. Agarra uno unas semillas de de frijol, y las pone uno aquí. Después busca uno la manera de cubrir estas semillas con el algodón. Busca uno de extenderlos ampliamente. Lo trata uno de compactar un poquito. Algunas porciones se verán ahí. Y luego le pone uno poquita agua. Si usted tiene un aspersor, pues le pone un aspersor. Si no tiene aspersor, pues le hace como lo estoy haciendo yo. El caso es mojar un poquito el interior. Le estoy dando vueltas para que se humedezca de manera natural. No tiene que hacerse un charco, es decir, no tiene que estar el agua hasta arriba, sino la intención es humedecer el algodón.
Cuando el algodón está húmedo, voy a ponerle un poquito más de agua. Cuando el algodón está húmedo, la humedad es lo que necesita la semilla, el frijol, porque cuando la humedad, el algodón tiene la propiedad de conservar la humedad, no se evapora tan fácilmente, ahí la retiene. Lo que estamos buscando es que esa semilla de algodón permanezca algunos días húmedo. Y les voy a decir que a la vuelta de 3 días, más o menos vamos a empezar a ver que la semilla de algodón, la semilla de frijol, con la humedad empieza a tratar de reventarse. Es decir, va a empezar a germinar. Diga conmigo, germinar. Así de sencillo, sí, no hay que ponerle mucha agua, no hay que regarlo todos los días, pero a final de cuentas hay que estar al pendiente. Hay que ponerlo en un lugar cerca de la ventana para que le dé un poquito de luz, de sol, para que la planta crezca a través de la fotosíntesis, crezca con el sol, la humedad y empieza la semilla. Vamos a empezar a ver cómo la semillita de frijol se empieza a abrir. Ahora quiero poner aquí, abrir la bolsa de arroz y preguntarles, la bolsa de frijol. ¿Quién desea sembrar en su casa? ¿Quién desea hacer la prueba y sembrar? El que quiera hacer la prueba, pase aquí al frente y voy a abrir la bolsa esta completamente para que usted pase y se lleve algunas semillas de frijol. Pásele, ahorita de una vez. Y llévese sus semillas de frijol. Es frijol comercial, no pasa nada. Pero bueno, al menos para probar a ver si es cierto que esto funciona, ¿verdad? En 3 días, la próxima semana, vemos y esperamos traer resultados si esto creció o no creció. Lléveselo, nada más no se lo coma, está crudo. Pues cuantos usted quiera, hermana. Los que usted quiera. Yo pienso que no se va a acabar la bolsa. Pero pruébele, haga el experimento. Cada frijolito que está tiene que crecer. Yo le puse como 4 o 5 porque dije, si, más seguro, más marrado, me enseñó mi abuela, ¿verdad? Mi abuela me decía, más seguro, más marrado. Si no funciona uno, pues pasa el segundo, y si no el segundo, el tercero, y si no el cuarto, y si no los 4, ¿verdad? ¿Cuál es el reto? Llévese usted aquí los frijolitos que usted quiera, los que usted guste. Llévese los frijoles. ¿Tú lo hiciste esto en la primaria? ¿Sí? Bueno, volver a hacerlo, a ver si funciona. ¿Y si funcionó, Scarlett? ¿Sí salió? ¿Qué piensa usted? ¿Ya nadie más va a querer frijol? Nada más no le digan a la pastora que me traje los de la casa porque ¿me ayudas con esto? Ahí nada más, por favor. ¿Cuánto tiempo piensa usted que se va a llevar cuidando a esta semilla? ¿Cuánto tiempo me llevará que yo cuide esta semilla para que crezca y pueda un día dar fruto? ¿1 mes? ¿Alguien más? ¿3 meses? ¿Alguien más? 90 a 100 días, estamos hablando de 3 a 4 meses, 3 meses y medio. Sí, está todo lo necesario, 3 meses y medio. Muy bien, ¿alguien más? Ahora, ¿qué es lo más difícil? Por favor, díganme, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuánto tiempo me llevé ahorita en este tutorial? 3 minutos. 5 minutos porque soy medio lento. 5 minutos. ¿Qué es más difícil o qué demanda más de mí? 5 minutos para sembrar la semilla en un espacio con algodón o 3 meses y medio de estarlo cuidando. ¿Qué es lo que más
se necesita para que una semilla dé fruto? El cuidado. Sí, el cuidado. ¿Qué pasa si yo me olvido y abandono la semilla mañana, lunes? Ya me enrolo en el trabajo y ya se me olvida, y la semilla después de 3, 4 días está toda seca, chicharrada. ¿Qué va a pasar con la semilla? Se muere. Muchas de las veces, hermanos, no cosechamos porque nos falta la disciplina completa. Me queda claro que la Biblia, el Señor Jesús es sabio. Nosotros muchas veces limitamos nuestra cosecha, lo que tenemos, en base a nuestra conducta y a nuestra disciplina. Hay un dicho que dice que tenemos lo que merecemos tener. ¿Por qué merecemos? Porque no hemos sido lo suficientemente disciplinados para cosechar. La Biblia dice, Dios dice que tenemos aquello que pedimos. Y la Biblia dice, me quiero centrar en una promesa, que dice que todo lo que sembramos, eso mismo cosechamos. ¿Qué quiere decir amén? Todo lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Pero a veces nos falta, y hoy quiero traerles a ustedes el proceso completo de lo que es la siembra y la cosecha. Dios no tiene límites. He aprendido de Dios que Dios es Dios. 2, 3 están entendiendo. He aprendido en mi vida. No soy ningún gurú, no soy ningún sabio, no me las sé de todas, pero tengo 55 años y me he caído muchas veces. Y de todas las veces que me he caído, me he detenido para ver por qué me caí y qué debí haber hecho. Y lo que he aprendido, que este sagrado libro, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, me ha enseñado, y he ido a buscar realmente qué es lo que me ha pasado. Y me he dado cuenta que todo lo que siembro es lo que cosecho. Que hoy domingo 9, ahora sí, si queremos ya cambiamos el micrófono, que hoy domingo 9 de diciembre, hoy tengo lo que del día 8 para atrás sembré. Es imposible, diga conmigo, imposible, que yo pueda cosechar hoy 9 de diciembre algo que no he sembrado. Y quizás dentro de lo que he sembrado, también he sembrado indiferencia. Quizás también he sembrado apatía. Quizás también he sembrado falta de amor. Quizás también he sembrado falta de atención. Y quiero decirles que este tiempo de Navidad es tiempo de sembrar. 2, 3 están entendiendo. La Navidad es el mejor tiempo para sembrar. ¿Quieres cosechar en el 2019? Entonces este es el mejor tiempo para sembrar. Una vez dijo Oliver, wow, tengo que aprovechar, porque si ya el pastor va a predicar, a mí ya nada más me toca traer a alguien que lo escuche a él. Decía Oliver, ya no tengo que hacer nada. No tengo que decirle, explicarle, enseñarle, llevarlo a la palabra, o lo único que tengo que hacer es traerlo y escúchalo a él. Y él te va a decir todo el plan. Y yo creo que esta es la oportunidad, diga conmigo, hoy es la oportunidad que Dios me da. Porque creemos que como iglesia tenemos que abrir oportunidades, espacios. Y quiero que hoy lo vea usted como un espacio, como la oportunidad que Dios nos da para sembrar. La Navidad es el tiempo que Dios abre entre los 12 meses para que toda la humanidad haga un alto y tenga oportunidad de que en el siguiente año pueda cosechar. La Navidad es el tiempo en el que todos tenemos la oportunidad de agarrar frijoles, todos, aquí estaban los frijoles. Yo no sé, alguien dijo, ¿cuántos necesito? Pues usted sabrá si necesita uno o si quiere tomarse 10 o si quiere llevarse la bolsa.
Yo aquí puse la bolsa. Yo no vi que nadie se llevara la bolsa completa. ¿Cuánto quiere sembrar, hermano? ¿Cuánto está dispuesto a usted? ¿Le costaron los frijoles? Le estoy dando la opción más económica. Agarre una botella de agua que usted a lo mejor no compró. Vuélele a alguien algodón, o agarre papel sanitario. Lo importante es que guarde la humedad. Y ya lleva los frijoles. Pero se fija usted, quiero hacer un llamado serio a decir, cuando se trata de dar, a veces nos cansamos antes de empezar. Esa es la razón por la cual muchas de las veces no logramos cosechar. Creo que algo que le tengo que aprender a mi abuela, crecí un tiempo con mi abuela, y algo que le tengo que aprender es que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana. Ella ya estaba grande, mayor, y se levantaba a las 5 de la mañana, todos los días. Y los domingos también, Víctor. Y los sábados también. Y si estaba nublado, también. Y si estaba lloviendo, también. Y estuviera como estuviera, para las 8 de la mañana ya tenía té de zacate. ¿Se acuerdan ustedes del zacate limón? Ándale. Ya tenía el zacate limón, ya lo habían metido en una olla y ya tenía té de zacate. Que no sé si el zacate era zacate, pero yo tomaba té de zacate limón. Y le ponía un chorrito de leche para que uno creyera que se estaba tomando un vaso de leche. Pero era té de zacate limón con leche. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que tenía que sembrar y definitivamente cosechaba. A veces nos cansamos antes de sembrar, muchachos, jóvenes, adultos, los que están avanzando, los que están saliendo. No puedes cansarte para sembrar, tienes que llevarte, y si alguien te está dando la oportunidad de darte frijoles, pues tienes que llevarte. ¿Qué vas a hacer con los frijoles? No sé, pero yo me llevaba. ¿Dónde está mi bolsa de frijoles? Yo me los llevaba en la bolsa. Yo les digo, yo le puse ahí varios frijoles, y si no sale el primero, Marilyn, pues sale el segundo o el tercero. ¿Cuántos me voy a llevar yo? Tengo suficientes para llevarme, para que si no sale uno, porque lo que quiero es sembrar a final de cuentas. ¿Me estoy explicando? La cosecha es resultado de haber sembrado. La Navidad es la mejor época. ¿Por qué la mejor época? ¿Por qué es la mejor época? Podemos decir, bueno, pues es que ya el argumento comercial ya existe. Navidad, Navidad. Y ya es el mejor argumento para ir con el vecino, con el enojón, con el difícil, con el que le echa uno la basura, con el jefe, con el coworker. Pero ya es la mejor oportunidad que tenemos para invitar a alguien, para llevarle a alguien, para sembrar. Olvídate de él, piensa en ti, en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. Sembrar no es por lo que el otro recibe, el otro se está privando de dar. La siembra es lo que permite la cosecha. Recibir, cortar una manzana, cortar una naranja, claro que es bueno, pero la persona se va a quedar solamente con la manzana o con la naranja. Cuando tú logras sembrar un árbol, entonces tú vas a tener muchas manzanas, muchas naranjas para poder dar. Y claro, en una ocasión, ese varón que está aquí atrás, de playera naranja y de chaqueta negra, no alcanzo a ver bien, que se llama Oscar Morales, me sembró una bolsa de nueces. Nueces que las había cortado él, las había paleado, se dice paleado, que les había paleado. Me regaló una bolsa así, me sembró una bolsa. Yo pregunto aquí, ¿cuántas crees que tenía él? ¿Menos, igual o más de las que me dio? Pues más. Definitivamente, porque cuando tú siembras, cosechas, y entonces de todo lo que cosechas, tú tienes para volver. Inteligentemente él dijo, voy a volver a sembrar. Él recogió, dijo, voy a volver a sembrar. Y volvió a sembrar una bolsa de nueces.
¿Te dio a ti también? Gloria a Dios. ¿A ti también? Yo no sabía eso. Esta es la mejor época para sembrar. Ahora quiero decirles rápidamente, me quiero ir a la escritura. El primero que dio fue el Señor Jesús. Juan capítulo 2, vayámonos del verso 6 al 11. Quiero irme rápidamente para que usted pueda ver cómo el Señor Jesús dio. La primera vez, o lo primero que quiero mencionar es en Juan capítulo 2, vaya usted a su Biblia y usted se dará cuenta, voy a leer el tiempo de las bodas de Caná. Dice el verso 6, y estaba allí 6 tinajas de piedra, es cuando invitan al Señor Jesús a las bodas de Caná. Ahorita vamos a leer que ya se había acabado el vino. Dice, pero había 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Si en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros, ¿cuánta agua le cabe o cuánto líquido le cabe a un cántaro? Aprox. A cada cántaro 20 litros. 75 litros a cada cántaro. ¿Sí? Vamos a suponer si le cabían 70 litros a cada cántaro y le cabían, vamos a pensar que 2, le cabían 140 litros por tinaja. ¿Sí? 140 por 6, ¿cuánto es? ¿840? ¿Cuántos litros había entonces ahí? Cuando menos, porque a las tinajas que les cabían 3 cántaros, pues había entonces, cuando menos había 840 litros. ¿Entiende usted lo que son 800? Aquellos que han salido del alcoholismo saben cuánto es tomarse 1 litro de alcohol. 1 litro. ¿Se imagina usted en una boda 840? ¡Santo Dios! ¿Sí? Y dice que había ciertas tinajas, y Jesús dijo, llenad las tinajas de agua, llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron al varón. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo, el maestresala, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces cuando ya están medio inconscientes, entonces ya les da sotol, pues ya no saben lo que están tomando. Dijo, pero tú has hecho al revés, tú has reservado el mejor vino para el final. Y quiero que se vaya al verso 11. ¿Cómo dice el verso 11 en su Biblia? De señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y diga conmigo, y sus discípulos creyeron en él. Quiero llevarlo aquí a reflexionar. ¿Qué es una señal? Bueno, una prueba, una evidencia. ¿Qué es un señalamiento? Una indicación. Se me pasó a traer, pero pues aquí afuera usted va a ver un señalamiento que dice baño, ¿sí? Entonces cuando usted anda apurado, ¿qué señalamiento busca? Pues el que dice baño. No va a buscar el que dice bebedero. No. Porque los señalamientos nos conducen hacia dónde está la respuesta de lo que necesitamos. Si usted ve un señalamiento que dice un niño que va de la mano de un papá, estoy hablando de la calle, en amarillo, y va cruzando, ¿qué significa? Zona escolar. ¿Y qué hacemos cuando vemos un señalamiento de ese tipo? Bajamos la velocidad. Aquí la Biblia dice que este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Me queda claro una cosa, punto número 1, que el Señor Jesús daba señales de lo que iba a hacer. Y yo quiero preguntarle y quiero ponerle en la mesa, lo primero que en la Navidad se necesita es dar señales. ¿Qué tipo de señales da usted en Navidad?
¿Cómo nos conoce la gente? Porque aquí dice que este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y dice que los discípulos creyeron. Entonces, aunque sea una fiesta, aunque no sea tu hijo, aunque no sea tu pariente, aunque no sea tu abuela o tu abuelo, aunque sea alguien más, tú viniste a dar. Y sí, vino a hacer señales de que el tiempo era tiempo de dar. ¿Me estoy explicando? Es sumamente importante las señales en la vida de un cristiano. ¿Qué señales damos nosotros en Navidad? ¿Qué hacemos nosotros en Navidad? ¿Damos señales de dar? ¿O damos señales de estar esperando recibir? Es solamente una interrogación para que cada uno de nosotros nos evaluemos y podamos decir, ¿qué señales estamos dando? ¿Cómo nos estamos reflejando? Número 2. Vayámonos a Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo, ahí atrásito. Mateo 8, verso 5. Segundo acto, cuando el Señor Jesús viene a dar. Romanos 8 del 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Sería alguno de los centuriones de aquí de Fuente de Vida? Un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y digo al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús vino a dar, y usted seguirá leyendo por ahí, se dará cuenta que le dijo: ve. Y solamente el Señor Jesús, cuando verso 13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y vino Jesús, y dice de más adelante que cuando el centurión llega les pregunta que a qué hora se sanó su siervo, y se sanó justamente al momento en que el Señor Jesús estaba hablando con él. Número 1, ¿qué desata los milagros de Dios? La fe. El centurión, un hombre, dijo: yo no necesito que tú vayas, yo necesito que tú quieras. La fe del centurión fue suficiente elemento para que creer que los milagros los hace Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted en quién cree? Me queda claro definitivamente que ese centurión era un hombre que quizás se sentía muy pecador, se sentía, como le dice, soy indigno, se sentía indigno de recibir al Señor Jesús. Quizás ese centurión, déjeme decirle, que no iba a la iglesia los domingos. Quizás ese centurión no se sabía el orden de los libros de la Biblia. Quizás ese centurión no se sentía que tenía tanta religiosidad, pero ese centurión sabía algo, que Dios era Dios. Y que bastaba que Dios dijera para que las cosas sucedieran. ¿Era un milagro lo que estaba pidiendo ese centurión o no? Hágame usted favor, encontrarse a Dios y Señor, no vengas a la tierra. Basta con que digas: y mi siervo, o sea, un sirviente del centurión, iba a ser sanado. Número 2, el Señor Jesús vino a dar sanidad en base a la fe. Yo quiero ser muy claro aquí. La fe es el ingrediente necesario para que sucedan los milagros. Dice el Señor Jesús: no he visto tanta fe aún en Jerusalén. Es indispensable, hermano, para que si usted va a sembrar ahora en esta temporada, usted pueda sembrar con fe. Usted no puede sembrar por un acto de obligación. Usted no puede sembrar por un acto de convenencierismo. ¿Se dice bien? ¿Convenencierismo? ¿Está bien dicho? De ser convenenciero.
te doy porque ya sé que viene de regreso el boomerang. Y te doy más para que venga el boomerang más cargado. Eso es convenenciero. Se necesita tener fe. El centurión pidió la intervención de Dios a favor de ¿quién? ¿De su esposa? ¿De su hijo? ¿De su hermano? ¿De quién? De su siervo. ¿Usted cree que ese centurión tenía necesidades? ¿Sí o no? A ver, levante la mano los que creen que ese siervo tenía necesidades. Levántela, si está convencido, levántela. ¿Sí? Pero a ver, va la pregunta. ¿Usted cree que ese siervo tenía necesidades? Pues sí. Pues sí. De las que sean. Materiales, espirituales, emocionales, yo no sé. Yo lo que no sé es qué necesidades tenía, pero de que en esta tierra todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Y usted piensa, y el pastor no necesita, no, yo también necesito, siga orando por mí, por favor. El viernes en una junta que estábamos aquí, me resbalé y me dio una caída. Ore, por favor. Sí, en cualquier momento nos podemos quebrar. Definitivamente, ore. Yo sí tengo necesidades. Oremos. Pero lo que quiero decir es que este siervo, este centurión, oró por un siervo. Número 3. Sanidades. Váyase a Lucas 22. Lucas 22. Mateo, Marcos, Lucas 22, versos del 47 al 51. Dice la escritura, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Estamos hablando de cuando el Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní y que es aprendido. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con el Señor Jesús, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor Jesús, heriremos a espada. Y uno de ellos se vio muy ágil, sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, déjenlos, y tocando su oreja le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Quiero hacer mención aquí de que el Señor Jesús vino a dar sanidad. ¿A quién sanó? ¿Quién era ese hombre que le fue cortada la oreja? ¿Un soldado? Que lo iba a arrestar. Yo pregunto, solamente hagamos una pausa. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿O cómo reaccionamos? Es una suposición, una hipótesis. Yo sé que no nos ha pasado, pero una hipótesis. ¿Cómo reaccionaríamos si alguien viene a arrestarnos injustamente? ¿Cómo reaccionaría usted? Piensen ustedes, ¿cómo reaccionaría? Si un tránsito lo para injustamente, ¿cómo reaccionaría usted si el que va adelante va en el carril izquierdo y va demasiado despacio y usted tiene mucha prisa? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría si se equivoca la maestra y le pone un 7 a su hijo cuando hizo el trabajo excelente? Bueno, que entre comillas quizá lo hizo el papá o la mamá, pero lo hizo excelente. ¿Cómo reaccionaría cuando hay una injusticia contra usted? No tiene que decirme, solamente piense, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque el ejemplo tenemos, me queda claro que le cortaron la oreja a un policía
que venía a arrestar. Yo no sé si el policía era cristiano o no era cristiano. Hermano, eso no es el asunto. Eso no es el tema. Me queda claro que había habido un complot entre el sumo sacerdote o los fariseos que estaban y le habían dado monedas a Judas y le habían dicho que fuera y dinos a quién es y vamos a prenderlo. Y me queda claro que quizás ese soldado no sabía nada, solamente siguió instrucciones. Ahora, a lo mejor sí sabía, no sé. Pero quiero ver la reacción del Señor Jesús. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿A reclamar? ¿A decir, ya le cortaron la oreja porque me vienen a prender? ¿Había justicia en el acto de aprender al Señor Jesús? No, era un acto injusto. Pero no podemos juzgar, hermanos, de acuerdo a la justicia social. Me queda claro que el Señor Jesús se vio envuelto en circunstancias sociales tan adversas como las que nos vemos nosotros. Y menciono solamente lo del carro porque a veces me ha tocado ir en la mañana y bueno, pues el de adelante va despacio. Me ha tocado ver las situaciones que les estoy mencionando en donde el otro decide hacer otras cosas adversas a uno. En donde vienen y reclaman y quieren tomarle contra uno. A veces puede ser el tránsito. Ahora en esa época de Navidad anda la gente detrás del dinero buscando cómo recibir. Pero ¿de qué se trata la Navidad? Si algo podemos aprender del Señor Jesús es que vino a dar. ¿Por qué vino a dar el Señor Jesús? ¿Por qué vino a dar? ¿Por qué vino a sembrar? ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Para dar señales. Esas señales las daba, pero porque el Señor Jesús sabía claramente que de lo que tienes es de lo que das. Que lo que siembras vas a cosechar. Yo pregunto, ¿qué cosechó el Señor Jesús? ¿Qué cosechó? Pues justicia, amor, todo lo que sembró. Todo lo que hizo por estas personas lo vino a cosechar. Y quiero poner por último un caso. Vayámonos a Mateo capítulo 14. Regrésese tantito ahí a Mateo. Mateo capítulo 14. Si hay manera de prenderle al aire, yo no me voy a enojar. Van a evitar que tengan un pastor asándose al pastor, ¿verdad? Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, sí. 14. Es la parábola de los panes sin levadura, de la multiplicación de los panes. Dice la escritura, Mateo capítulo 14, verso 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Quiero dejar solamente como preámbulo que el Señor Jesús ya había trabajado. Para cuando llega la multiplicación de los panes, para cuando llega a dar, yo le pregunto, el Señor Jesús, viene la parte siguiente, voy a seguir leyendo. Dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es decir, ya habían sido sanados, ya el Señor Jesús les había dado la sanidad, ya había orado. Yo no creo que el Señor Jesús haya dicho, todos los enfermos sean sanados. Ahora sí, ¿qué sigue? Pues de comer. No, yo creo que el Señor Jesús oró por cada uno. El Señor Jesús se tomó tiempo de orar por cada uno. ¿Cuántos eran una multitud? Ahorita vamos a ver. Pero dice que después de haber sanado a los que de ellos estaban enfermos, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Verso 16, no tienen necesidad de irse, démosle nosotros de comer. ¿Por qué el Señor Jesús estaba poniendo en aprietos a sus discípulos? ¿Por qué les dice, esa es responsabilidad tuya? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús dice, no los despidas, tú tienes que darles de comer? ¿Alguien que me diga por qué? Pues para enseñar. ¿Enseñar qué?
porque esto se practica. El dar era la Navidad de ese momento. El dar es tiempo, es la oportunidad de sembrar, de dar. Yo quiero seguir leyendo y dice la Escritura, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes, diga conmigo, 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesús dijo, tráiganmelos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando a 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió, los dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos 12 cestas llenas. Y verso 21, los que comieron fueron ¿cómo? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Cuántos estima usted que comieron entonces? Pues si le hacemos que tenían una esposa y que tenían un hijo, pues son 15,000. Ahora sí, 15,000 es multitud o 15,000 no es multitud. Sí, 15,000 es multitud. Hermanos, esta hora, en este momento, el desafío que Dios te trae a ti, es que creas que Él es Dios. Había 5 panes y 2 peces. Chécale, 5 panes y 2 peces. Pero el Señor Jesús se aferró a darles una enseñanza, una oportunidad para que ellos sembraran. ¿Qué iban a sembrar? El asunto no era tener un tutorial y que te lleves los frijoles y que te consigas el vasito y que no. La enseñanza es la conservación, es el cuidado. El Señor Jesús lo que les estaba enseñando es que no es que tú digas, yo no tengo. No. De lo que tú tienes es de lo que tienes que dar. Y los discípulos tenían solamente 5 peces y 2 panes, pero tuvieron que ser desafiados, retados. Casi oigo al Señor Jesús decir, y el que no crea, váyase. De los 12, de los discípulos. El que no crea que yo hago milagros, hágase para atrás, déjenos libres. Porque mucho ayuda el que el que poco estorba. Casi oigo al Señor Jesús decir, se necesita fe. Se necesita que Fuente de Vida tenga fe. Yo no sé cuánto va a sembrar usted. Ese no es el tema. 5 panes y 2 peces, me queda claro que era demasiado poco para 15,000 personas. ¿Cuántos son 15,000 personas? ¿Cuánto le caben a la arena? 18,000 a la arena. Bueno, imagínese la arena casi llena y que usted está ahí con 5 panes y 2 peces. Quiero decirle que la ciudad de Monterrey lo necesita. La ciudad de Monterrey necesita de usted, de sus panes y de sus peces. Pastor, es que yo estoy para que me den. Bueno, entonces usted, por favor, hágase para otro lado. Con todo respeto le digo, pero si usted es de los que quieren recibir, hágase para atrás de la línea. Adelante de la línea solamente los discípulos que creen que Dios es Dios. Aquellos que están en esta temporada dispuestos a dar, a sembrar. Los que todavía están esperando recibir, háganse, porque 15,000 personas estaban listos para recibir. Usted puede escoger aquí si es de los 15,000 o es de los 12. Yo me subí a la barca, yo quiero ser de los 12. Yo estoy sembrando, yo le he creído a Dios porque creo que Dios sigue siendo Dios. Por eso sigo creyendo que mi sustento prefiero que sea Dios y no que sean los discípulos. Porque de los discípulos voy a recibir una torta con un pez, pero de Dios voy a recibir la multiplicación completa. ¿Me estoy explicando? Quiero terminar con esto. Váyase por favor a Lucas capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas 13. Versos del 6 al 9. Lucas 13, de versos del 6 al 9.
Dice la escritura, y dijo también esta palabra. ¿Quién dijo esa palabra? Si su Biblia es como la mía, que tiene las palabras del Señor Jesús en rojo, usted se va a dar cuenta. Dice, y dijo también esta parábola, perdón, yo dije palabra, esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Ah, caray. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo, ¿a qué? A buscar. Vengo a buscar, ¿qué? Fruto en esta higuera. Es decir, estaba buscando fruto de manera particular en una higuera, en una persona, y no lo hallo. Y me parece muy duro lo que dice el Señor, pero ¿qué dice el Señor? Córtala. Córtala. Señor, pero permíteme otra Navidad. Permíteme el 6 de enero, el Día de los Reyes. Permíteme que pase la cuesta. Permíteme tener para poder dar. El Señor dijo, estoy buscando, tengo 3 años buscando fruto de ti. De ti. De ti. Estoy buscando que des. El fruto es lo que la higuera daba. Y tenía 3 años yendo consecutivamente y no había encontrado nada. Nada que la higuera pudiera dar. Claro, quizás tenía muchas hojas y se veía muy frondosa, pero esas son palabrerías. La higuera necesita dar higos. El manzano necesita ¿qué? Dar manzanas. El peral necesita ¿qué? Dar peras. Y el cristiano necesita ¿qué? Sí, pero ¿qué fruto? A Cristo. Si el manzano da manzanas, si la higuera da higos, si el peral da peras, ¿el cristiano qué tiene que dar? Pues a Cristo. Tiene que sembrar. Para eso es cristiano. Para eso tiene a Cristo, para que dé a Cristo. Y si vamos a dar a Cristo, entonces por eso le enseñaba las otras palabras. Hay que orar por los enfermos, hay que sanar a los cojos, hay que orar por los que están desvalidos, hay que alimentar a los que no tienen. Hay que hacer algo. La palabra dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, ¿a quién lo hicimos? A Él. Por cuanto lo hicimos a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y dice el Señor entonces respondiendo le dijo, Señor, espérame, creo que eres muy estricto. Porque el Señor le dice, tengo 3 años viniendo a buscar fruto y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, las acciones de un cristiano que no da fruto, no nada más no da fruto, está ocupando una silla y está calentando un lugar que quizás otro cristiano que sí da fruto puede estar ocupando. Wow, esto nunca lo había dicho. Pero es lo que dice la Biblia. Que una higuera que no da fruto, entonces está ocupando una tierra y está siendo estéril. Y dice que está inutilizando la tierra. Yo no sé si dice así su versión. Dice así esa palabra, inutiliza la tierra. La mía dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Es decir, el espacio. Y entonces dice el Señor, permíteme, espérate tantito. Respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, gloria a Dios. Y si no, entonces la cortas. Por eso le digo que esta es la oportunidad. Por eso les digo, esta es la oportunidad. ¿Quién quiere tomar la oportunidad de esta Navidad? Porque esta es la oportunidad para sembrar. Yo no sé, yo no la voy a cortar, hermano. Yo le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Pero quiero prevenirle, quiero decirle por qué razón no tenemos mucha cosecha, porque no hay cosecha en abundancia. Porque quizás las higueras estériles están siendo cortadas por Dios. Porque están inutilizando la tierra.
Y déjeme decirle, no me preocupa la condición de la iglesia cuando la iglesia viene a menos o va a más. Eso no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Porque el que hace las cosas es Cristo. Porque he entendido que el que limpia y el que florece y al que tiene poco y le da a Dios más, y al que le quita al que no da, hablando de los talentos, y se lo da al que tiene más, ese es el Señor.